Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma de echelón de fila. Así que lo primero que debemos reconocer es que tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocimientos. Las ecuaciones están en forma estándar. ¿Cuál es la forma que necesitamos para escribir la matriz aumentada? Entonces, usando la primera ecuación, la primera fila en la matriz aumentada de 2 por 3 será 3, menos 2, 4. La segunda fila será 9, menos 6, 12. Así que avise como la primera columna contiene los coeficientes de x, la segunda columna contiene los coeficientes de y. Y la tercera columna contiene las constantes cuando nuestras ecuaciones están en forma estándar. Ahora para resolver esto, queremos escribir la matriz en forma de fila echelón. Entonces, podemos usar esto como una guía aquí, pero vamos a continuar y revise, específicamente, ¿qué es la forma de echelón de la fila? Una matriz aumentada está en forma de echelón de fila cuando los primeros elementos no cero en cada fila, llamados la entrada líder, es 1. Tenemos varios ejemplos a continuación. Cada entrada líder, o 1, está en una columna al derecho de la entrada líder, o un hexaneuto en la fila anterior. Y número 3, filas que contienen todos los elementos 0, si cualquiera. Están a continuación las filas que tienen un elemento no 0. Así que de nuevo, hay varios ejemplos aquí debajo de matrices en forma de echelón de fila, pero también quiero mencionar como si nos enfocamos en el diagonal principal, destacado aquí en amarillo. Aviso como los diagonales principales a menudo contienen solamente, pero también pueden contener un 0 si el sistema no tiene solución o soluciones infinitas. A continuación, aviso de que todos los elementos debajo del diagonal principal son 0. Y esto es importante porque esto nos da una estrategia para transformar la matriz en forma de echelón de fila. Y podemos transformar una matriz aumentada utilizando un proceso llamado eliminación gaussiana, que significa que se pueden intercambiar cualquier dos filas, los elementos de cualquier fila se pueden multiplicar por un número real no 0, y cualquier fila puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Así que volviendo a nuestro ejemplo, primero queremos enfocarnos en obtener un 0 hexaneutones la fila 2, columna 1. Para hacer esto, queremos que los términos en esta columna sean opuestos, para que podamos entonces agregar las dos filas juntas. Y como tenemos un 9 aquí, queremos que este 3 sea un menos 9, lo que significa que nuestro primer paso será reemplazar la fila 1 con menos 3x fila 1. Si multiplicamos la fila 1 por menos 3, tendríamos menos 9. 6 y menos 12, la segunda fila sigue mismo. Y ahora, para obtener un 0 hexaneutones la fila 2, columna 1, reemplazaremos la fila 2 por la fila 1 más fila 2. Así que debemos mantener la fila 1 igual, y ahora para la fila 2, tendremos menos 9 más 9, eso es 0, 6 más menos 6 también es 0, y aviso como menos 12 más 12 también es 0. En este caso, tenemos una fila de 0, lo que significa que tenemos un número infinito de soluciones. Bien, dejemos de acabar poniendo esto en forma echelón de fila, significa que queremos el primer elemento en cada fila no 0, ser 1, así que vamos a reemplazar la fila 1 con menos 1 9x fila 1. Aviso que menos 1 9x menos 9x hacia menos 1, menos 1 9 por 6 sería menos 6 9. O menos 2 3, y menos 1 9x menos 12 sería 12 9 o 4 3. Y otra vez la segunda fila es todo 0, pero nuestra matriz está en forma echelón de fila, irá a escribirla como un sistema de ecuaciones una vez más. Así que esta primera fila nos dice que 1x, 2 3 y debe igual 4 3. La segunda fila nos dice que 0x más 0 igual 0 0 igual 0. Entonces, cuando obtenemos una ecuación que no contiene variables, es siempre verdadero o siempre falso. Y desde 0 siempre igual 0, esto es verdad, lo que nos dice que tenemos soluciones infinitas. Pero esto no significa que cualquier valor de sí satisfacería este sistema de ecuaciones. Sí y todavía están relacionados de una forma específica. Mirando la ecuación 1, aviso si solucionamos este x. Tenemos x igual 4 3 más 2 3 y o 2 3 y más 4 3.
Entonces, esta ecuación nos dice que podemos seleccionar cualquier valor para y luego calcular el valor de x, que satisfaría este sistema de ecuaciones. A menudo cuando tenemos un número infinito de soluciones, expresamos la solución paramétricamente y presentamos una nueva variable. Por lo tanto tenemos una ecuación para x y por ejemplo, aviso si dejamos ser nuestra nueva variable, donde es cualquier número real, si dejamos y igual t, podemos decir por db es igual a 23t más 43. Aunque tenemos un número infinito de soluciones, podemos expresar estas soluciones paramétricamente en este formulario aquí. Si queremos, podemos expresarlo como un par ordenado, donde la coordinada x sería 23t más 43, y la coordinada y sería t. De nuevo, donde esté cualquier número real. Por lo tanto que tenemos un número infinito de soluciones, podemos decir que el sistema es consistente y dependiente. Para verificar esto, vamos adelante y gráfico estas dos ecuaciones lineales en el mismo plano coordinado. Aquí está el gráfico de ambas líneas, aviso que es realmente la misma línea, por lo tanto tienen un número infinito de puntos en común, verificando que nuestro sistema tiene un número infinito de soluciones, y cualquier punto en estas dos líneas estaría en la forma 23t más 43, t otra vez, donde sea cualquier número real. De acuerdo, espero que encuentre útil esta explicación.